Bienvenidos a un nuevo episodio de Cardiálogos. Ahora, en este día, vamos a explorar un tema muy interesante acerca de la cirugía robótica y cómo la cirugía robótica puede cambiar la forma en la que tratamos a nuestros pacientes, no solamente cómo hacemos las cosas, tal vez puede impactar también los resultados y el pronóstico de las cirugías de estos pacientes cardiovasculares. Y para eso tenemos a grandes invitados con nosotros, doctor Erasmo. Así es, Luis. Hoy estamos de plácemes recibiendo a nuestros queridísimos colegas, los cirujanos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Con mucho gusto, aquí estamos. Muchas gracias por venir. El doctor Guillermo Quesada es nuestro director de cirugía cardiovascular y el doctor Luis Ramírez Valdivia es nuestro director de cirugía robótica y trasplantes cardiopulmonares. Así es. Sí, flamantemente recién desempacado de Estados Unidos. Que lo agarró, ¿no? De Pittsburgh, ¿no? Universidad de Pittsburgh, sí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno difundir este tipo de terapias y tecnologías que estamos aterrizando en el país. Muchas gracias. Correcto, por bienvenidos. invitarnos y poder compartir con ustedes y con los demás colegas las innovaciones que se están logrando aquí en el instituto y decirles a los demás que hay otras formas de manejar las enfermedades que comúnmente habíamos manejado anteriormente. Fíjate que yo cuando hacemos un análisis de lo que ha pasado con la cirugía cardiovascular, se ha vuelto más retadora para ustedes, principalmente porque uno de los problemas en la cardiología es que estamos tratando las complicaciones de la enfermedad. Todavía no viramos, a pesar de que el concepto lo tenemos desde hace muchos años, todavía no viramos a tratar o la prevención, detección muy temprana, y lo que está viniendo a suceder es que la parte fácil se ha venido a resolver frecuentemente de manera no intervencional o por intervención, y la parte más complicada es la que les hemos dejado a ustedes de una forma u otra, y esto ha generado que hayan desarrollado más habilidad, creo yo, con el paso del tiempo, y que requiera mucho más dedicación y conocimiento. En lo particular, y aprovecho para decirlo públicamente, yo siempre que veo a un cirujano me quito el sombrero porque realmente es un trabajo artesanal. Fuera de cualquier broma, pues siempre bromeamos, ¿no? Pero es la envidia disfrazada de broma. Pero sí, realmente es un trabajo artesanal. No es algo que tenga que ver con el aprendizaje y repetición. Tiene que ver más con una técnica que personalmente cada uno va desarrollando. Eso es lo que yo creo. O sea, es una mezcla. Sí. Es una mezcla en donde tienes que tener conocimientos, tienes que aprender destrezas y cada uno de nosotros tiene ciertas aptitudes y que con las que naces y otras que desarrollas. Y el tema que tú dices de que empezamos con la medicina a evolucionar, ustedes evolucionaron hacia el intervencionismo y empezaron a tratar temas que nosotros tratábamos antes con cirugía y nosotros tuvimos que adaptar al medio también, ¿sí? Y poder convivir todos para resolver los problemas con la menor tasa de complicaciones y con la menor morbilidad y mortalidad para ofrecerle a los pacientes. Esa es la idea de cuando trabajas en equipo. Correcto. Y algo muy importante, siempre es el hecho de desarrollar tanto el mundo intervencionista como el mundo de la cirugía. Estamos encontrando un punto de confluencia. El hecho de poder integrar los tratamientos híbridos, o sea, tenemos la posibilidad de hacer terapia robótica en conjunto con hemodinamia. Por ejemplo, vamos a tocar un poquito más adelante la integración del bypass totalmente endoscópico por vía robótica, es decir, una intervención que evita toracotomía, solamente trabajo con puertos y que se va a integrar junto con una terapia por vía hemodinamia, por ejemplo, de los vasos complementarios. Ejemplo, bypass robótico del sistema izquierdo con mamaria DA, y del lado derecho se hace el tratamiento con stents, ya sea en una forma etapificada o incluso en el mismo evento quirúrgico. Entonces, todo este tipo de tecnologías nos han permitido evolucionar a la par de la cardiología intervencionista y, bueno, ofrecer una
una set nuevo de terapias, ¿no? Un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? Es correcto. Así es. Y también yo creo, Luis, que hay una mala concepción por parte de la gente que no es médico en general sobre el tema de la cirugía. Recientemente platicábamos sobre casos en donde la percepción de la gente es, no quiero que me abran el pecho, ¿sí? Obviamente es algo por lo que tienes que pasar para poder tener una mejor vida, mucho más años de vida y una mejor calidad de vida. Y en buenas manos sabemos que esto no tiene un problema. Pero la concepción de querer resolver todo de manera percutánea es una concepción incorrecta y que los médicos a veces utilizamos a nuestro favor para empujar más un procedimiento intervencionista que un procedimiento quirúrgico. Recientemente veíamos este caso, un paciente que vas a operar trivascular, oclusión crónica total, y a algún cardiólogo en algún hospital privado del país se le ocurre tratar de destaparlo, ¿sí? Técnicamente se puede, pero los números y las estadísticas demuestran que la mejor opción para una persona de 58 años es una cirugía. Vas a vivir más años y dejas la intervención para un segundo tiempo. Lo que se conoce ahora como el manejo de toda la vida de una enfermedad, ¿no? Que está muy de moda con la válvula aórtica. Y lo que nos ofrece la cirugía robótica son procedimientos mínimamente invasivos, así les decimos, y de alta precisión. Así Entonces, es. Luis, yo quería empezar con la pregunta de cuál es el panorama de la cirugía robótica actual, ¿verdad? ¿Cómo está la cirugía robótica actual? ¿Cuál es el estado? Y tal vez si nos podrían describir ¿a qué nos referimos con cirugía robótica? ¿Eso qué implica? Sí. Bueno, de la parte más básica, cirugía robótica es el uso de sistemas, es una asistencia robótica, o sea, no es que el dispositivo se vaya a manejar por sí solo, al menos hasta ahora, sino que se tiene un control desde el equipo quirúrgico, del cirujano, sobre el dispositivo que está trabajando en el paciente. Entonces, el procedimiento lo hace uno como cirujano controlando un robot que te va a facilitar un acceso a una zona específica dentro del corazón con movimientos dentro del corazón, lo cual es una ventaja sobre la cirugía que le llaman de mínima invasión pura, sino vas más allá, es instrumentos dentro del corazón con movimientos articulados dentro del corazón. Eso es la gran diferencia con una cirugía de mínima invasión clásica a esta que es la robótica. ¿Y cómo estamos actualmente en cirugía robótica? ¿Cuál es el panorama global y, por ejemplo, en México local? Sí, bueno, eso es un tema importante porque yo siento que nos hemos quedado cortos, que nos hemos tardado en la aplicación de estas tecnologías. El país desafortunadamente no ha tenido el acceso a tantas tecnologías y se inició en Ciudad de México. Hay un grupo del Hospital 20 de Noviembre que ellos han hecho cirugía robótica. Yo desconozco los números actuales de ellos. Sé que no han completado cirugías desde el inicio hasta el fin de la misma, pero esos fueron los inicios de esto. Hasta que llegaron ya gente más entrenada, que ahora sí hemos estado realizando algunos procedimientos ya completos. Y en lo personal yo creo que es una técnica que llegó para quedarse, en donde se combinan una serie de elementos, que es una incisión mínima, menor trauma, una recuperación más rápida. Y tienes algo que es sumamente importante desde mi punto de vista, que es el poder estar viendo en tercera dimensión dentro de una cavidad, como si estuviera uno dentro de ella. Y cuando haces una plastía, por ejemplo, tiene la ventaja de que tu visión es mucho mejor y tienes más precisión para hacer la cirugía, que eso conlleva una mayor tasa de éxito, ¿no? Claro. En forma global, como vemos en esta imagen, pues los sistemas robóticos
Para corazón, en realidad no son nuevos, tienen ya más de 20 años. La primera cirugía cardíaca robótica fue hecha en Francia, bypass, luego se hicieron cirugías mitrales, inicialmente con sistemas no Da Vinci o no Intuitive, y posteriormente, como vemos en esta imagen, se fueron introduciendo los sistemas robóticos Intuitive, que son los que han dado una mejor posibilidad. Y han evolucionado las generaciones, haciéndolos pues más fáciles para trabajar con ellos, para interactuar, con una mejor visión en la cámara. Y bueno, la última generación que aún no se usa realmente en cardio es la de un solo puerto. Si bien no se ha utilizado en cardio, estoy seguro que en unos años vamos a tener la posibilidad de hacer a través de un solo puerto procedimientos complejos cardíacos. Entonces, en el mundo no es algo nuevo, pero en México sí. En realidad, como comentaba el doctor Quesada, los primeros trabajos sobre arteria mamaria en México fueron en el 20 de noviembre. Y bueno, ya nosotros estamos trabajando con procedimientos intracardíacos completos, valvulares, tumores cardíacos, y bueno, eso es en lo que vamos. Bien, pero hablando, sí, para los que no sabemos mucho de esto, hay ventajas, ¿no? La cirugía robótica Sí. tiene ventajas. O sea, desde el punto de vista, no solamente tiene la implicación de que sea un puerto pequeño, o sea, para el cirujano disminuye el tremor, permite una visión tridimensional más clara, Así son más ergonómicos. Cuéntanos un poquito, Memo y Luis. Uno de los temas es la precisión, ¿sí? Cuando tú tienes un instrumento largo, disminuye tu grado de precisión. A diferencia cuando tienes un instrumento intracardíaco que está dentro de la cavidad, más corto y que te permite el robot controlarlo. No es lo mismo que tú hagas a distancia un punto a que lo hagas cercano a ti. ¿Sí? Esa es una gran ventaja. La variación la precisión. de la presión. La precisión con la cual tú logras dar ese punto. El otro tema es la visión que te da, porque es como si tú estuvieras dentro de esa cavidad, ¿sí? Cosa que no te permite cuando haces cirugía convencional. Eso sí te mejora ese aspecto. También importante en las válvulas, por ejemplo, en la mitral, en la tricúspide. El detalle que te da la visualización de la cámara en tercera dimensión con una ampliación de más de 10x, estás como está adentro, como dice el doctor. Entonces, te da una facilidad de evaluar la válvula. O sea, como ustedes saben, una reparación valvular es algo súper artesanal. Si de por sí la cirugía es artesanal, las reparaciones valvulares son más allá. Entonces, diferencias de recorte o corte en la valva de 1 milímetro o 2 te hace la diferencia entre una reparación o no exitosa. Entonces, este tipo de detalles son importantes. Y más allá del punto técnico, pues el paciente también tiene una recuperación más rápida, tienes una menor tasa de transfusión, evitas una esternotomía. Entonces, son varias ventajas. Si lo decimos desde el punto de vista, o sea, comparándolo con una cirugía abierta, pues no hay una esternotomía, menos sangrado, menor inflamación. Mayor posibilidad de que el paciente salga extubado y menor estancia hospitalaria en terapia, varias. Si la comparamos contra la mínima invasión clásica, es que el trabajo es intracardíaco articulado al instrumento. Entonces, es una ventaja técnica en comparación con la de mínima invasión convencional y unas ventajas múltiples clínicas, entre otras, en comparación a la cirugía abierta. Oye, Luis, ¿para quién la cirugía robótica? Bien. ¿Quién sería el paciente que puede beneficiarse de esta tecnología? Bien, si bien el espectro de cirugía cardíaca robótica es amplio, tenemos que seleccionar el caso. Es la importancia de un trabajo del Heart Team. Es decir, que cardiólogos de imagen estén a bordo, el cardiólogo clínico, el cardiólogo intervencionista. Todos en el equipo evaluamos al paciente y hay criterios de exclusión. O sea, un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar no va a ser un candidato. O algún paciente que tenga cirugía torácica previa, una pleurodesis, una intervención en la cavidad torácica, va a ser también un paciente que no es el mejor candidato. Fracción de eyección muy disminuida, en falla cardíaca, todo este tipo de situaciones son las que vamos a ir descartando. Finalmente, accesos vasculares. El abordaje en la bomba es a través de vasos femorales. Hay que estar seguro que no tienes un tema de enfermedad arterial periférica que te vaya a complicar el procedimiento. Entonces, es una evaluación integral del paciente.
Específicamente hablamos de cirugía valvular mitral, tricuspidia, bypass coronario de 1 o 2 puentes. Se puede extender esto a algunos defectos congénitos como CIAs, drenajes anómalos parciales, es decir, es algo amplio. Cirugía valvular aórtica, y ya en el mundo se ha hecho inclusive trasplante cardíaco robótico. Eso ha sido muy reciente. De hecho, se está cumpliendo 1 año estos días del primer caso que se hizo en Arabia Saudita, y posteriormente en Houston hace 3, 4 meses. O sea, se ha incrementado el espectro, a pesar de ser una terapia no muy nueva. En los últimos 5 años, 6 años, se ha expandido mucho el abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque los mismos cirujanos, la industria está volteando a ver nuevamente a cómo podemos aprovechar la tecnología robótica. Por ahí he visto que en los estudios que se han publicado acerca de la cirugía robótica, la verdad es que tienen muy buenos resultados, pero algo que mencionaban los estudios es que parece que hay una paradoja ahí, porque hasta ahora las cirugías generalmente se realizan en pacientes pues más o menos sanos, o sea, claro, buenos candidatos, ¿no? Sí. Jóvenes, sin comorbilidades importantes, y que entonces hasta el momento nos han dado muy buenos resultados. Pero tal vez el paciente que más se puede beneficiar de una cirugía mínima invasión, por decirle de cierta forma, de mayor precisión, es un paciente que tiene más gravedad. No sé si estamos pronto a empezar a ver cómo evolucionamos, una expansión, ¿no? Exacto, a tratar pacientes que al principio no se consideraban buenos candidatos, pero que en realidad son los que más se pueden beneficiar por el tipo de abordaje. Yo creo que mucho de esto es porque es una realidad. La cirugía robótica cardíaca requiere una curva de aprendizaje. O sea, eso es totalmente aceptado. Entonces, la mayoría de los programas que van reportando los casos, pues naturalmente se trata de tener casos menos complejos y después de ahí ir incrementando la complejidad. Si vamos a ver los programas de más experiencia en el mundo, pues ellos ya hacen cirugía de doble valvular, triple valvular o bypass con válvula. Completo, ¿no? O sea, le vas incrementando la complejidad, y creo que estamos en ese punto todavía de que los programas están adoptando cada vez más casos más complejos. Esa es la evolución natural de cualquier programa, ¿eh? Cuando tú empiezas un programa, generalmente empiezas con padecimientos donde el tratamiento no es tan complejo, y conforme la curva de aprendizaje va mejorando y el expertise y los skills de la gente, las habilidades se van desarrollando, vas adoptando procedimientos más complejos y vas aceptando pacientes que anteriormente no aceptabas para esos procedimientos. Y eso pasa en todos los programas en todas partes del mundo. Doctor Quesada mencionó algo muy importante. Dice que la gente se sienta más cómoda, que la gente esté más cómoda. Es un trabajo de equipo. O sea, no es solamente el cirujano, es todo el equipo desde la evaluación pre del paciente, y muy importantemente en el quirófano, el flujo de la cirugía, que el cirujano que esté en la consola como el que esté a un lado del paciente se trabaja en armonía, y eso es súper importante, una coordinación que sea muy buena, y eso hace que sea más eficaz. Eso es lo que hace que la cirugía realmente evolucione durante el procedimiento. Claro. Porque si el doctor hace algún procedimiento y el que está con el paciente no lo sigue, no va a poder. O sea, eso es una coordinación total y absoluta entre todo el grupo, junto con enfermería. Enfermería es súper importante, y anestesia también. Entonces, si lo estoy entendiendo correctamente, el concepto tradicional, romántico de decir, robot, tecnología, mejor, tiene muchas implicaciones. No es solamente pensar que mañana compro un robot solo porque tengo dinero para comprarlo, lo voy a hacer, que ese es uno de los errores. Vamos a comprar uno. O sea, no es un tema de dinero, ¿no? Esa es una. Ahora, hay ciertas tendencias actuales dentro de la misma cirugía robótica, y algo que me gustaría explorar, que es algo que a nosotros nos fascina, precisamente la parte de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tienes la limitación recientemente veía un artículo en donde cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a tomar una decisión en tiempo real. Sí. Y otra de las cosas que decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el 4G y el 5G? Y tiene que ver con algo que se llama, es el lag,
o el tiempo Sí, entre, o sea, respuesta. que Así para es. nosotros el tiempo de respuesta es algo que no medimos porque es casi inmediato cuando tú mandas un mensaje, pero es como cuando estás grabando en una cámara y está una televisión al lado, hay un cierto retraso. Sí, sí. Así Y la es. tecnología de 5G ha permitido que eso Así es. disminuya. Claro, Entonces, así te es. puede guiar. Cuéntanos un poquito qué tan optimistas se ven con la inteligencia Yo artificial. creo que eso, el futuro real de eso es hacer cirugía remota. ¿Sí? Que tú Claro. estés, por ejemplo, aquí y tú tengas un paciente en otra ciudad y puedas tú, con un equipo que esté allá, estar interactuando y desde aquí tú estar haciendo la cirugía. Eliminaría la barrera del aprendizaje inicial así para es. los centros. O sea, Así tú Así es. empezarías a ayudar a un centro Por a ejemplo, tú empujarlo. podrías tener un centro en otra ciudad del país y tú desde aquí estás dirigiendo eso y le estás permitiendo en ciertas partes del procedimiento al otro que está en la otra consola ahí hacer ciertas fases de ahí, ¿sí? Y si hay algún problema, tú lo resuelves. Y Así eso, es. eso es lo que va a favorecer. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero ya se está haciendo en otros lados del mundo. O sea, en Asia, en China, ya lo están haciendo. Y pronto, o sea, es cuestión de organizarnos en trabajos de o sea, en equipo de trabajo. Y esto va a poder ser una realidad pronto en México. O sea, no veo por qué no. Es tema de hacer equipos. TechSalud tiene Así es. un network de hospitales en donde en un futuro yo pienso que así va a ser, ¿eh? Ujú. Y, Muy probablemente y sí. no creo que sea un futuro tan lejano. O sea, No. ya con la tecnología 5G, la verdad es que el tiempo de lagging, como mencionaba Erasmo, es nada. Entonces, Luis, resultados por evidencia científica. O sea, ¿cuáles son los resultados que nos da la cirugía robótica, hablando específicamente más de cirugía bypass y cirugía mitral, valvular Sí. mitral, que son las principales? O sea, en comparación con la cirugía convencional, ya en datos crudos, ¿cuáles podrían ser algunos resultados clínicos en en el realidad, postoperatorio? lo que se ha medido, por ejemplo, en términos de sobrevida o de reintervención, pues es comparable a la cirugía abierta. Entonces, o sea, una mortalidad de menos de 1%, tasa de reintervención igual muy baja, comparable a un bypass convencional. Evidentemente están esos sesgos que platicabas, de que se han seleccionado pacientes menos enfermos, pero si se hace el ajuste para diversos factores, aún así sigue saliendo que es comparable la sobrevida o la tasa de reintervención o incluso tasas Fibrilación de auricular. FA sí es menor porque tienes una menor inflamación, menor sangrado, entonces en eso sí es mejor. O, evidentemente es claro que la tasa de infecciones quirúrgicas es mucho menor por la razón Es donde obvia de que más no hay una impacta, ¿no? Creo estomatomía. en los estudios donde más Así hacen es. hincapié en el tema de infecciones Esa es una quirúrgicas y la menor estancia y la hospitalaria. estancia hospitalaria. El otro tema importante es algo Y en terapia económico, ¿eh? intensiva. Es que tienes una mucho más rápida reincorporación a actividades laborales. Entonces, ese es donde llega a ser el mayor impacto. ¿Y cuánto tiempo después de una cirugía robótica en promedio pasas al paciente de terapia a un cuarto normal y luego a alta? Más Sí. o menos. Bueno, la experiencia que hemos tenido ya aquí en Monterrey, en el hospital, es que hemos tenido los casos y están en terapia intensiva. De hecho, salen ya despiertos y extubados con bajas aminas y entonces han estado en terapia una noche, 2 noches, es lo más común. Pero si nos ponemos un poquito más estrictos, pudiera ser hasta más corto. Es decir, 2 noches en terapia intensiva y luego en piso otras 2 noches. O sea, eso es como que un tiempo... En 5 días prácticamente. 5 al días, paciente. 4 días, así Sí, es. que es lo más o menos lo que dicen los Así es, artículos sí. acerca del... Y uno de los mitos o una de las cosas que de tracción para el robot ha sido la cuestión económica. ¿Sí? Y ahorita una de las cosas que comentó el doctor Ramírez en el aspecto de menor días de terapia intensiva, menor tasa de infección, por lo tanto, no hay ventilación mecánica, disminución del uso de antibióticos, número de complicaciones, número de días de estancia en terapia intensiva y de hospital, menor tasa de recuperación, por lo tanto, menor días de incapacidad. Cuando tú englobas todo, Claro. eso va a hacer que el costo de tener el aparato a lo mejor sea hasta menor,
que el hacer lo convencional. Claro, y hay una parte que no hay que olvidar. Tradicionalmente, nuestra cultura médica en México suele ser una cultura muy individualista, a diferencia de otros sitios en donde la cultura es más socializada, España, Inglaterra, Francia o inclusive los Estados Unidos. Y esto puede promover también Dinamarca. Dinamarca, exactamente, Claro. Dinamarca. Exacto. Y esto puede promover ¿Por qué me los precisamente... dejas atrás? Bueno, No los humilles. no. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que nos también culturalmente nos ayude a decir, va a ver, este paciente se va a beneficiar de una cirugía robótica. En nuestro país hay ciertos centros de cirugía robótica. Es mejor referir a este paciente a que se opere en tal centro. Y digo, tenemos que romper la barrera financiera también del tengo que aprender a dejar de ganar, ¿no? Personal. Exactamente. De todos nosotros, mira. Donde antepones mi ganancia personal sobre la seguridad del paciente. Ya nos pasó. ¿No? A mí me llegó una paciente que yo la evalué y le dije, eres una candidata ideal para cirugía robótica. No te voy a hacer yo el daño porque yo me quiero ganar un dinero. Mejor vamos a hacer las cosas como deben de ser y te vamos a evaluar y vamos a tratar de que tú llegues a una cirugía robótica porque eso es lo que más te conviene a ti. ¿Sí? Entonces, si quieres tú que los programas progresen y que realmente hagas medicina bien hecha, tienes que hacerlo así. No todos sabemos hacer todo, o no todos somos los mejores para todo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser también honestos nosotros mismos. Es como si yo quisiera también hacer resonancia. Claro. Y digo, oye, pues hay un experto ahí que sí le sabe a la resonancia. Pues mejor que lo haga él. Claro, y eso es la evolución natural, o sea, el tiempo y la super especialización y el enfocarte en casos de alta complejidad también te lo va a dar. Obviamente, de nuevo, falta el tiempo y falta lo que tú dices, de que culturalmente nosotros como médicos, ojo, no estoy diciendo que no todo el mundo lo haga, pero culturalmente como médicos aprendamos a decir, este paciente se va a beneficiar mejor de esto que de esto, aunque no me corresponda a mí hacer eso. ¿Sabes? Lo voy a referir a un centro de alto volumen, lo voy a referir, como lo hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Lo hemos hecho en muchas ocasiones, sobre todo en casos de mucha complejidad en donde se requiere morder el ego y decir, a ver, esto lo va a hacer mejor Pancho Pérez, que está en tal parte, que lo opere él. Así es. La importancia de hacer equipos de experiencia, ¿no? En ciertas áreas. Creo que lo que hemos estado trabajando aquí en TechSalud en desarrollar áreas de expertise y ser una mejor opción para sus pacientes. Luis, creo que traías unas imágenes para que nos muestres las imágenes de la cirugía y después voy a hacerte otra pregunta. Tenemos por aquí cómo es un abordaje para una reparación mitral. Esta es la imagen que tenemos clásica. Es una toracotomía pequeña que se hace del lado derecho del tórax. Y los puntos azules que estamos viendo pues son los sitios de colocación de los brazos robóticos y pues el resto se hace a través de estos accesos. ¿Cómo se ve el quirófano? Se ve así. Tenemos la consola donde está el cirujano trabajando, tenemos la máquina que se está ya moviendo a un lado del paciente junto con el equipo de bedside y pues se ve un poquito más desde lejos así. Entonces, esta es una visión clásica de cómo es una cirugía robótica. Abordaje mitral es este, línea punteada es la incisión, típicamente son 4 centímetros, además de una incisión de 3 centímetros en la región inguinal donde ponemos el soporte cardiopulmonar. ¿Cómo se ve el corazón desde un abordaje robótico? Se ve así. Tenemos la posibilidad de ver desde adentro de las cavidades cardíacas. Aquí estamos viendo la aurícula izquierda, en la clausura de la orejuela izquierda. En este caso específico es un ejemplo de un Cox-Maze con reparación mitral. Veamos aquí la válvula mitral, se ve, o sea, no hay una forma de ver mejor la válvula mitral que esto. Aquí, como lo estamos viendo en la imagen, pues es una cámara en 2 dimensiones, pero el cirujano tiene la visión en tercera dimensión y multiplican esta imagen por 10 veces. Entonces, la capacidad de reparación de válvula es bastante buena. Hablemos de bypass coronario. Hay varias formas de hacer bypass coronario. Una es el midcap, que es la más comúnmente usada en los sitios que se hace bypass, es decir,
Con un abordaje robótico disecamos la arteria mamaria y luego se hace una mini toracotomía para hacer un bypass coronario, ya sea en bomba o sin bomba. Y la otra técnica más avanzada es la totalmente endoscópica, que es esta que vemos aquí en la imagen. Tenemos los puntos azules, son donde estamos colocando los puertos de acceso para el robot. No se hace una toracotomía, es solamente puertos de robot. Y luego, bueno, aquí estamos viendo la imagen de cómo se diseca la arteria mamaria con el robot. Nuevamente, multipliquen esta imagen en su pantalla por 10 veces, tercera dimensión, y vemos cómo la disección o el harvesting de la arteria, pues el cirujano tiene una muy buena visión de esto. Posteriormente, nuevamente sin toracotomía, podemos acceder al corazón y hacer anastomosis coronarias como la que vemos aquí. Tenemos una visión perfecta de una arteria coronaria abierta y tienes una visión perfecta también de la anastomosis. Es importante señalar que el entrenamiento es esencial. O sea, aunque lo ves muy bien acá, hay que desarrollar un feedback visual. No tienes un feedback táctil como lo tenemos en una cirugía convencional. Entonces, esta es la parte importante de tener un entrenamiento óptimo. El desarrollar esta capacidad de feedback visual. Ajá. Los modelos más nuevos de robot que están desarrollando proponen que van a tener ese feedback táctil, pero todavía no estamos ahí. Como cuando estás usando tu celular que sientes una vibración, ¿no? Así es. Y esto es la importancia de entrenarse. O sea, no es nada más como bien decía el doctor Erasmo, ya compré el robot, vamos a hacerlo. Es una curva de aprendizaje que hay que ir llevando. ¿Verdad? Antes de este programa yo ya tenía un dinerito guardado, pero pues ya me estás desanimando. Yo pensé que ibas a comprar un ECMO o algo. No. Ah, bueno, esa es otra cosa. No, esa es otra. Oye, y ese es un buen ejemplo. Fíjate, sí. Ahora que mencionas, es un buen ejemplo. En la época quiero contar una anécdota para la gente que lo está viendo. En la época de COVID, nosotros teníamos un hospital que se cerró y se hizo solo para COVID y en algún momento teníamos pacientes que requerían de ECMO. Y una de las cosas que platicamos con el doctor Torres es decir, bueno, la gente se acercaba y decía, vamos a comprar el equipo del ECMO, es muy fácil comprarlo, casi creo que te lo venden en la pulga, ¿no? Y mañana armamos un equipo de ECMO. Y lo que dijo Torres, a ver, si enfrente en el hospital, que es nuestra competencia, hay un doctor, quien por cierto hoy trabaja con nosotros, pero hay un doctor que tiene 20 años de hacerlo, ¿por qué podemos comprarlo, pero la experiencia no se compra con dinero, ¿no? Con un cheque. La experiencia no se compra con dinero. Y yo necesito su experiencia. Y esa experiencia nos ayudó y lo hicimos. Mandábamos los pacientes para... Pues tú venías también a canularlos, ¿no? Entonces, es parte de lo que en algún momento... Y eso nos... Ya estoy aquí también. Claro, no, ya está también acá. Para allá iba. Y entonces, afortunadamente cambiaron a este lado, ¿no? Sí, a este lado, para no poner ningún adjetivo calificativo. A este lado del cerro. A este lado del cerro, exactamente, sí. Yo creo que podemos ir a algunas opiniones acerca de los desafíos de la cirugía robótica y sus limitaciones. Claro. El haptic, ¿no? Eso es de lo que más les duele, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, el que no hay una feedback táctil, eso es lo más importante. Entonces, esa es el tema de acceso a los dispositivos o autorizaciones por aseguradoras médicas. Creo que el doctor Quesada nos puede platicar un poquito de todo este proceso que hemos tenido con aseguradoras. Sí, es un proceso realmente difícil porque entender los conceptos que hablábamos ahorita de ahorro en otras áreas y que hacen que esto sea factible no es fácil de entenderlo para ellos porque ellos lo ven por sectores, los costos por cada área, ¿no? Y no ven un global. Esa es una. Yo creo que es cuestión de educación y de entender los beneficios que va a traer el tener programas de este tipo. Esto va a pasar como pasó con la cirugía laparoscópica. Correcto. Que fue satanizada en una época. No, la misma cirugía bariátrica. También. Sí, que Medicare de repente se dio cuenta que ahorraban muchísimo dinero evitando diabéticos, evitando hipertensos, ¿no? Así es. No solo evitando eso, sino evitando las complicaciones, sobre secuelas y el costo total de las enfermedades. O
¿sí? Cuando ya logras entender eso, es cuando permites que se hagan ese tipo de cosas. Y es cuando el desarrollo realmente se logra, ¿verdad? Cuando se masifican los tratamientos. Y cuando se logra tener una expertise total para que te permita tener una selección adecuada de los pacientes. Porque antes de eso empiezas a tener casos aislados, pero no haces todavía esa selección así bien precisa de los casos. Cuando ya logras eso, es cuando haces una buena medicina y que tienes unos mejores resultados. Una de las Claro. barreras que hemos tenido aquí en el país ha sido pues el momento en el que vamos y presentamos un caso a la aseguradora. Nos dicen, ¿cómo? ¿Robot en el corazón? Eso no se hace. O eso no estamos... Bueno, aquí lo editamos, está marcando. Nos dicen, no están enterados o acostumbrados a que se pueda operar corazón con un robot. Están acostumbrados a que se solicite alguna cirugía prostática o alguna cirugía ginecológica. Entonces, abrir la mente para que esto les va a ayudar clínicamente y en resultado a su paciente es importante. Ejemplo, hacerse entender que se van a ahorrar. Por ejemplo, reparando una válvula mitral, no estamos consumiendo una prótesis valvular, que es mucho más cara. Ya con el solo hecho de no usar la prótesis, estamos ahorrando el costo del uso del robot. El no transfundir, el menor tiempo en ventilación, o sea, el no tener tiempo en ventilación mecánica después de la cirugía, menor tiempo en terapia, en realidad se están ahorrando. Y eso, cuando se los hacemos ver, es cuando realmente Menor uso de bien a bordo. medicamentos, Así es. menor número de presores, menor número de antibióticos, ¿sí? Y por lo tanto, menor días de estancia hospitalaria y de terapia intensiva. Claro, Así que, es. que esa es la parte dentro de las cosas que eventualmente se requieren para... Una cosa es instalar un programa y otra cosa es darle un seguimiento al programa y desarrollarlo Así es. en centros de excelencia. También, de nuevo, no, históricamente hemos visto cómo el tener un robot en ciertos lugares donde no necesariamente tienes el expertise se convierte en una catástrofe financiera, ¿sí? Claro. Digo, lo hemos visto localmente. Y eventualmente la adaptación también de los mismos cirujanos, del propio cirujano, decir, ¿sabes qué? Voy a tomarme tiempo para entrenarme en esto. Voy a también el advenimiento de la tecnología puede ayudar con la simulación, Así centro de es. simulación, hablando de realidad virtual, sí, que está muy de moda, que prácticamente es la aplicación. Esto es la aplicación práctica de Así la realidad es, virtual. así Digo, es. lo conocemos a la gente jugando videojuegos probablemente, pero esa es la aplicación en la vida real. Una de muchas, ¿no? En la vida real, pero en el campo médico es la principal Es aplicación una de la realidad virtual de alta definición, yo lo diría así. ¿Por qué? Porque estás en tercera dimensión y estás dentro de una área y con un incremento o un aumento de la dimensión, ¿sí? Y en donde puedes interactuar con el tejido, ¿sí? Ya en forma real. Correcto. Y el futuro se visualiza como la automatización de muchas cosas, Sí. ¿no? O sea, el utilizar inteligencia artificial para hacer procedimientos, para hacer partes de tu proceso, primero semiautomáticos, como ayudarte a suturar, ayudarte Así es. a trazar la dirección de la sutura, que nosotros como clínicos... Eso va a ser. Claro, nosotros como clínicos no lo tenemos en cuenta, pero para ustedes es muy importante la dirección de la aguja, ¿no? Es lo mismo Profundidad y dirección. y dirección. Así Y es. esa vía la puedes predecir con inteligencia artificial y se ve también un Y futuro cuando en se desarrolla la sensibilidad en los la dispositivos. retroalimentación táctil, ¿no? Que es muy importante. Entonces, acceso al entrenamiento es otra de las barreras que podemos comentar así importantes. La verdad es que no ha sido fácil acceder al entrenamiento, pero confiamos en que podamos desarrollarlo, ser un centro de desarrollo de este tipo de ¿Y dónde me puedo entrenar? Yo ahí tengo mis ahorritos ahí separados para el robot. Fuera de broma, ¿dónde serían los mejores centros para poder aprender Sí, pues esto? obviamente hay que buscar aquellos centros que tengan programas ya muy establecidos de cirugía robótica cardíaca y que sean de enseñanza. En realidad son muy pocos. En los Estados Unidos deben ser algunos 5 o 6 en todos Estados Unidos. No es fácil acceder a ellos, pero es posible. En Europa también se hace cirugía cardíaca robótica
Y muy importantemente comentar China. O sea, China se considera un mundo aparte probablemente, pero sus sistemas robóticos también son bastante prometedores. Entonces, acceso al entrenamiento, la simulación, la impresión en tercera dimensión, con materiales adecuados, nos va a permitir el poder trabajar el tema de feedback visual. O sea, eso es súper importante. Y bueno, pues básicamente yo eso. creo que para cerrar, qué mensaje clave le dejarían, si quisieran decirle algo a los cardiólogos que nos están viendo, a los cardiólogos clínicos o interesados en el tema de la robótica cardiovascular? ¿Qué mensaje quisieran dejar de reflexión? No sé, para los tres, ¿verdad? Erasmo también, tal vez desde un punto de vista administrativo. ¿Te refieres a mí que voy a abrir mi changarro? Institución. ¿Sí? Bueno, pues es una tecnología que debemos trabajar en conjunto, o sea, cardiólogos, cirujanos. Tenemos un mundo que se abre ahí de posibilidades para que el paciente tenga una mejor experiencia en su tratamiento. Tenemos que sumar nuestros mejores aspectos, lo mejor de la hemodinamia, lo mejor de la mínima invasión cardíaca, quirúrgica, y todo esto nos va a llevar a un mejor resultado en el paciente. Nuestros pacientes que hemos tenido la posibilidad de tratarlos con esta tecnología, les preguntamos cómo ha sido tu experiencia, cómo lo esperabas, cómo fue. Todos ellos nos han dicho mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces, es importante ir planeando las estrategias para cada paciente, ver qué es lo que mejor le conviene a cada paciente y pues usar la tecnología que ya está disponible, básicamente. Sí, hay una serie de aspectos que yo creo que nos debemos de llevar a la casa. Una es que el futuro está aquí, que llegó y que tenemos que interactuar todos con él, que tenemos que aprender a hacerlo, porque el no hacerlo estamos desaprovechando una gran oportunidad. Tanto los clínicos, los intervencionistas, los cirujanos, y se tienen que desarrollar programas en el país de educación, en donde todos interactuemos y para formar nuevas generaciones ya con destrezas y habilidades para este tipo de tecnologías. Que aquí no va a quedar todo, ¿eh? En un futuro va a haber más cosas. Yo creo que esto del advenimiento de la inteligencia artificial se está abriendo no una puerta, se está abriendo un portón muy, muy grande a una gran cantidad de desarrollos y que ahorita a lo mejor no dimensionamos, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos a las nuevas tecnologías que van a llegar. Claro, Todo esto. Claro, y entonces yo pudiera, concluir esto reforzando lo que dices con el hecho de que una cosa es lo que nos plantea el futuro en base a lo que conocemos hoy. En base a lo que conocemos hoy podemos ver que inclusive en muchos años va a haber una cirugía, de ser una cirugía semiautomatizada a una cirugía automatizada o más automatizada, pero también hay que contar que en ese inter de tiempo puede haber descubrimientos que acerquen o que aceleren ese desarrollo y que lo hagan mucho más tempranamente. Lo hemos visto en otras áreas, ¿no? Mira, va a llegar un momento en el cual tú hiciste una resonancia con movimiento y en tercera dimensión y la vas a poder integrar junto con el robot y al momento de estar trabajando vas a estar visualizando eso que tú modificaste, cómo se va a hacer y va a aumentar el grado de eficiencia del procedimiento que estás haciendo. Si va a ser más predecible, va a ser más reproducible, ¿sí? Y eso va a permitir que el entrenamiento a lo mejor sea más sencillo y no sea tan complejo poderse entrenar en este tipo de tecnologías. Claro, la integración híbrida, lo vemos con stents. Yo no lo he visto en bypasses, pero sería interesante, seguramente alguien lo está haciendo. Mensaje para los médicos en formación, o sea, en México se pueden hacer las cosas. Claro. Cosas que tienes que trazarte la meta y hacer las cosas. Se puede, sí se puede. Y es haciendo los pasos pequeños, constantes, y debemos llegar a hacer cosas más complejas en nuestro país. Nos estamos quedando un poco atrás, pero tenemos todo para empujarlo. Y es nuestra obligación como
médicos en este país, ¿verdad? Pues muy bien, pues gracias por acompañarnos, doctor Luis Ramírez, doctor Guillermo Quesada y Erasmo, como Pues siempre. ahí los invito a la inauguración de mi centro de cirugía robótica. Tu robot que vas a comprar. Yo quiero darles las gracias a ustedes por voltear a ver al grupo de cirugía. Yo como líder del grupo de cirugía en esta institución, me da gusto el poder compartir con gente que está abierta a la convivencia y al compartir conocimientos para poder favorecer a nuestros pacientes, que realmente deben de ser nuestro principal objetivo, ¿sí? El principal objetivo del médico debe ser ese, el buscar el bien del paciente y el bien común. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y pues nada, agradecerte la invitación nuevamente. Siempre es bueno tener ese tipo de colaboración, de difusión y pues seguir trabajando para que la medicina en nuestro país avance. Y esta es la forma de hacerlo. Difusión, trabajo en equipo y bueno, pues en una colaboración, como lo hacemos por acá en el instituto. No, pues muchas felicidades por querer avanzar y también porque esto nos beneficia a nosotros, ¿sí? Directamente dándole una mejor atención a nuestros pacientes. Claro. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre la robótica en cardiología, en cirugía cardiovascular y cómo está transformando la forma en la que hacemos nuestra práctica. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo episodio.